Guatemala no se detiene. Iniciamos ahora con la charla. En esta noche nos acompaña el ingeniero Armando Fuentes, él es consultor de ingeniería, bienvenido. Y también el doctor David Monterroso, director de mitigación de la Secretaría Ejecutiva de Conred. Bienvenido. Sin duda alguna, muy poco tiempo para lo mucho que tenemos que hablar, lo veíamos en el reportaje. Tenemos 35 estructuras en condiciones críticas. Ingeniero Fuentes, ¿qué hicimos para llegar hasta aquí? Veíamos claramente en el reportaje el ejemplo del puente Nahualate, que fue construido desde 1930, planeaba ser un paso provisional, al final se quedó instalado y ahora vemos condiciones estructurales que preocupan. Bueno, para entrar en el tema, estamos con palabras cortas y en tiempo limitado. Les podría decir que nosotros tenemos una red vial constituida por 1.696 puentes que fueron, digamos, inventariados en el 2018. Retomo las palabras del ingeniero Liano en el reportaje, que por ahí, por el 2018, tratamos nosotros de traer un sistema de evaluación de puentes. Estamos en una situación crítica. Pero lo más crítico es que no hemos hecho una planificación. Países como Colombia o México tienen ya un sistema. En México se llama el SIPUMEX, que es el Sistema de Puentes de México, que tratamos nosotros por el 2018 de hacerlo. No se pudo, se quedó en el aire, pero ese sistema permite verlos como lo expresó él, cada puente unitariamente según sus necesidades. Dentro de los 1.696 puentes, vemos puentes mixtos de concreto y algunos que datan de 1936. Los más modernos son del 2007 y el inventario no ha sido actualizado. Entonces tenemos que iniciar con el inventario porque tenemos algo más grave todavía. No tenemos todo el dinero del mundo. Entonces tenemos que optimizarlo. La única forma de optimizarlo es teniendo un inventario, sabiendo cuántos vehículos circulan, porque no es lo mismo que se dañe el puente Belice a que se dañe un puente en una región remota donde se puede hacer un paso o un badén que lo libre. Nuevamente, tenemos que iniciar a hacer el inventario y clasificar las necesidades de cada puente y decir qué es lo que vamos a hacer. Algunos son de mantenimiento, algunos son de reconstrucción. Muchos de los que estamos viendo están en un proceso de reconstrucción que no se ha terminado y eso es tal vez lo fundamental. Si tenemos un sistema de evaluación, si tenemos un inventario, podemos optimizar la inversión, que es lo que no hemos hecho. Entonces tenemos un buen sistema de bomberos, donde apagamos un incendio uno a la vez cuando sucede el invierno. Cuando podría ser más racional mantener un sistema de inversión, un sistema de monitoreo, como lo dijo el ingeniero Liano. Tristemente no tenemos aquí los equipos, pero el que monitorea todos los puentes entre Canadá y Estados Unidos, que es bastante, o sea, es una región muy amplia, es un ingeniero guatemalteco que reside en Canadá, que ha venido un par de veces aquí, que es el ingeniero Ventura, y él lo que hacen es monitorear cada puente para saber cuáles son sus comportamientos al tránsito, todos los puentes se mueven. Lo grave es cuando no se mueven, porque entonces se pueden caer muy fácilmente. Cuando se mueven, están entrando en una recuperación cada cierto tiempo. Entonces usted se para encima del puente Belice, o digamos, yo lo siento todas las mañanas cuando salgo por los puentes de San Cristóbal, y uno se queda un minuto parado, entonces se siente la vibración. Eso no pasa nada. Pero hay mantenimientos que se han ido dejando por un lado, como los cojines hay una parte que es un cojín de mantenimiento que se deforma con el tránsito, que esos se tienen que cambiar periódicamente, no son eternos. Y creo que lo que nos falta es entrarle a la planeación. Eso no le gusta a nadie. Eso no provoca votos. Pero provoca que tengamos una forma racional de inversión. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a atender cuando digamos, crece el río y ahí lo miramos, llega y golpea el puente.
¿Tenemos que analizar el puente? No, tenemos que analizar la cuenca que cuando se diseñó tenía cierta cantidad de árboles. Hoy ya no las tiene. Entonces, la dependencia de esa lluvia crece enormemente porque no hay no hay árboles que la absorban. Nos podemos culpar, pero esa es una de las razones. Entonces, como cambia la cantidad de agua que llega, cambia el crecimiento y entonces golpea las orillas porque no estaba diseñado para eso. Por ahí hay que empezar. Y después tenemos que empezar a ver cómo vamos a hacer. Hay un plano que está en Covial que tiene localizados los más o menos 1,696 puentes. Ese fue un trabajo que se hizo por ahí por 2017, que estábamos interesados, digamos, el ingeniero Leano y algunos otros ingenieros estábamos en algo que se llamaba la Comisión de Puentes. Y estábamos interesados en colocar el sistema, el Sipumex, digamos aquí sería Sipuguá, o como en Colombia que es Sipco, o en Chile que también tiene su nombre, y aquí y en México que es el Sipumex. Si hubiéramos hecho algo similar, podríamos decir dónde debemos invertir. Ahorita no lo tenemos. O si lo tenemos, yo por lo menos no lo conozco. Y lo que hay de información es lo que estamos expresando ahorita. 1,696 puentes, que eso representa un mantenimiento elevado. Entonces todos pensamos, bueno, el de concreto no necesita mantenimiento. Entre los 1,696 puentes, ya le dije, hay de tres tipos, ¿va? De concreto, de acero y mixtos. Cada uno tiene un mantenimiento específico que se tiene que hacer para cada puente. David, ¿qué nos debería preocupar a todos los que pasamos por los puentes de las rutas centroamericanas cuando empiece la época de lluvia y tienen ya planes de evacuación y rutas alternas definidas? Sí, yo creo que una de las principales razones por las cuales deberíamos de concentrarnos en ver cómo cambiamos nuestro enfoque también, no solo las autoridades, sino también nosotros como pobladores, como usuarios de estas infraestructuras, es que debemos de empezar a entender cuánta correlación hay entre nuestro quehacer, el quehacer de los accidentes geográficos, el quehacer del comportamiento de los diferentes fenómenos naturales. Ingeniero, veíamos a Claudia Cáceres de la DIP mencionando que a pesar que no hay una evaluación formal de la red vial, sí existen mediciones que indican que X puente puede ser utilizado por tantos años antes de que se necesiten realizar trabajos en su estructura para evitar un colapso. La pregunta es, ¿por qué esperar a que sea urgente para actuar? Y en muchos casos ni siquiera urgente. Se da el colapso y pérdida de vidas humanas como sucedió con el puente Mocá. Sí, vi la parte donde creo que es gerente de la DIC expresaba eso. Es cierto. Hay sistemas en los cuales usted puede determinar cuál es el periodo de vida útil, por ejemplo, de una carretera. Eso se hacía hasta hace un par de años en Covial y había un sistema que medía tres cosas básicas. El número de vehículos que estaban pasando, que eso se llama el crecimiento del TPDA de una carretera, y medía el número del índice que es el IP de la carretera, y otro que era el IRI, que era la rugosidad. Con esos tres bases o con esos tres datos, uno podía establecer qué le tocaba a una carretera, si era mantenimiento, reconstrucción o simplemente un bacheo. Hay veces que hacer el bacheo es tirar el dinero porque ya no hace nada en la estructura. Pasa lo mismo con un puente. El puente tiene ciertos índices de medición de la vida útil, pero lo esencial antes de poder hacerlo es saber cuál es el estado del puente. Uno, hay que hacer, insisto, de nuevo un inventario, actualizar el que tenemos. Dos, tenemos que hacer una inspección visual del puente y entonces nos vamos a ir a tres cosas que son fundamentales. Hay mantenimientos y los mantenimientos son o rutinarios, o periódicos, o puntuales. Pero no lo vamos a hacer si no empezamos con el primer. Como en toda cosa, usted
si corre, sabe que el primer kilómetro es el más fatal. Si nada, usted sabe que las primeras 2 brazadas son fatales. Pero en la medida que podamos meternos en esto como un sistema, no como una necesidad de solución, sino como un sistema de desarrollo para el país, nosotros podríamos optimizar algo que es tan delicado como el presupuesto general de la nación, que nunca alcanza. Nunca hay suficiente. ¿Por qué? Porque nos vamos por las emergencias. Ya lo dijo el doctor. El crecimiento o el mal uso de los caudales o de las riberas de los ríos provoca que nuestros puertos se queden cortos. Esa fue la palabra, se queden cortos. Pero hay, digamos, algunas fotos muy interesantes de cuando sucedió el stand, que los puentes, las estructuras estaban en medio del río sin ningún daño, pero el río estaba pasando por donde no esperaban que pasara. Entonces, regreso, hay que hacer una planificación, hay que realizar las inspecciones, hay que priorizar la atención de los puentes. ¿Y qué nos queda para el invierno? Volver a ser bomberos. Porque la planificación no, Vamos tarde. o sea, una planificación no sucede que nos levantemos de aquí y digamos, ya tenemos la planificación. La planificación es eso, es planear con tiempo para poder ejecutar. ¿Cuánto tiempo de anticipación considera usted sería prudente para prepararnos para cada? Mire, yo creería que la evaluación de las rutas principales se podría hacer, digamos, no lo sé, tal vez como unos 6 meses, pero no es menos de eso. Y es la evaluación, es la evaluación. Decir qué va a pasar con cada puente, hay que hacer algunas cosas más. No descubrimos el agua azucarada, no tenemos la capacidad para poder investigar, pero hay manuales, la Asociación Americana de Carreteras, la AASHT, tiene manuales de mantenimiento muy puntuales. Usted tiene un manual si es acero, un manual si es concreto, un manual si es mixto, y ellos ya vivieron todo lo que nosotros vimos y un poquito más. Hay manuales para reparar hasta una losa de un puente. Y todos pensamos que una losa de un puente la vamos a reparar como reparamos una casa. No. Tiene su procedimiento, por ejemplo, el bacheo. Todo el mundo piensa que es solo tirar mezcla. El bacheo tiene que ser cuadrangular y en la línea donde van los ejes. Porque si lo hace de forma caprichosa, como un círculo o un rombo, entonces forza el pavimento a fuerzas que no están diseñadas en el pavimento. Igual pasa con el puente. Si tratamos de reparar el puente a nuestro criterio, Sin el estudio sin adecuado, el estudio adecuado, profundo, claro. pero esa parte, lo que usted mencionó, el estudio, es la parte que no se sustenta en miren, ni siquiera el Banco Interamericano de Desarrollo le da dinero para estudios, le da dinero para proyectos. Los estudios tienen que partir de nosotros, la evaluación tenemos que hacerla nosotros. Sin embargo, pues nada es gratis. Digamos, si me pregunta cuál es el procedimiento necesario en este momento, vamos tarde. Es crear un grupo para responder a las emergencias que van a suceder, sin lugar a dudas. El Castillo Armas es un puente que no lo hemos visto, el río pasa encima del puente con piedras. ¿Por qué está vivo el puente? Los materiales son nobles. En este país los materiales son nobles. Ese que estamos viendo ahí atrás, el Belice, a ese tuve yo la experiencia de hacerle mediciones de deflexión y el puente se está comportando maravillosamente bien. Hay un punto que anotó muy bien el doctor y es, la gente está viviendo abajo de un puente. Eso solo pasa en este país. Eso solo pasa en este país. Hay una experiencia que yo la vivo recordando y es cuando fuimos a una reunión a la frontera con México y México reconstruyó uno de los puentes de la frontera. Del lado de México, la cosa era impecable. Del lado de nosotros, los cables de tensionamiento adicional de carbono los usaban como lazos para colgar ropa. Ese es el procedimiento. Pero a eso súmele que las municipalidades autorizan recoger arena del río. Y eso mira, hasta para sacar arena del río hay manuales y hay procedimientos donde usted no tiene que romper el lecho, el sello del río. Digamos, está el río, está la arena, están las piedras y abajo hay un sello de arcilla. Ese es el que le permite al río mantenerse. Si llegan a cortar ese sello, se pierde el río. Claro.
evaluar, saber cuál es nuestro presupuesto. ¿Nos alcanza para mantener todos los puentes? Ahí recuerdo a alguien que podemos tener nuestros conceptos, pero que fue muy claro el día que llegó a la presidencia, que era el ingeniero Colón. Y ahí le preguntaron, ¿usted va a aumentar los impuestos? No, sentémonos, miremos qué país queremos y qué necesitamos para llegar a eso. Repito y parafraseo para los puentes. Sentémonos, evaluemos, miremos qué tenemos de puentes y cuántos queremos mantener bien. No nos va a alcanzar para todos, no le alcanza a México, no le alcanza a Colombia. Y no porque yo me lo invente, sino porque nosotros con el ingeniero Leano nos sentamos en la Secretaría de México de Puentes y Carreteras y ahí hay algo que hay que observar. No tenemos continuidad. Y no estoy hablando de la política, no me van a entender mal. Pero yo fui a México la primera vez como en el 2005. Y entre esa fecha y hasta hace, digamos, 1 año y medio, que falleció el señor, siempre fue el mismo director de la Secretaría de Planificación de México. Entonces tenían continuidad. No había una ruptura, que eso sí pasa aquí, ¿va? Dejamos una planificación, ponemos una planificación, pero el que viene no le gusta. Claro. Y así es como empiezan a cambiar todas las reglas del juego. Cambian las reglas del juego, buscan tal vez agradar a alguien, y aquí tenemos, no van a entender mal, pero no es que tengamos que agradar, es que tenemos que lograr un desarrollo continuo del país, y para eso necesitamos la infraestructura. Estamos ya cortos de tiempo. Mencionaba, sentarnos, dialogar. ¿Quiénes se tienen que sentar a dialogar? Mire, voy a decir algo que puede sonar feo, ¿va? Pero cuando uno hace una mesa técnica es porque no va a hacer nada. Lo necesario aquí es sentar a los técnicos. Voy a mencionar 3 técnicos que son necesarios. El Colegio de Ingenieros, como técnicos, no como políticos. Ahí hay, créame, todas nuestras instituciones están plagadas de política. El Colegio de Ingenieros, probablemente yo sentaría a un par de universidades. Voy a respetar a la San Carlos por ser mi casa de estudios, pero sentaría también a la Universidad del Valle, que tiene mucha experiencia en investigación, y a la Universidad Mariano Gálvez, que tiene un instituto de sismicidad muy bueno. Si pudiéramos jalar a la gente de Shela sería fantástico, porque ellos también lo tienen, y poder entonces establecer cuál es el camino técnico. A eso le tenemos que sumar un financiero que empiece a ver que lo que estamos desarrollando como técnica, con números, o sea, es decir, vamos a revisar un puente, le vamos a hacer ABC, cuánto cuesta ese ABC, y el financiero tiene que planificar por dónde vamos. Y ahí encontraremos soluciones. No este año, probablemente no el otro, porque no hemos empezado la planificación y ya vamos a la mitad del año. Pero podríamos dejar tal vez una planeación para que se ejecute, no en bien de una persona, en bien del país y del desarrollo de nuestra infraestructura. Doctor, ¿qué opina usted al respecto y qué acciones debemos tomar de inmediato para que estos puentes no sigan representando un riesgo para la población? Pues bueno, yo estoy de acuerdo. Pienso que de inmediato lo que tenemos que hacer es empezar a enfocarnos en dejar ese enfoque reactivo de esperar hasta que ocurra algo para que lo vayamos a atender. Me parece interesante la propuesta de sentar a los técnicos a que nos pudieran iluminar la parte técnica. Yo lo que le agregaría es que deberíamos de también, no necesariamente en la misma mesa, por decirlo de esa manera, pero sí en coordinación o en paralelo por lo menos, un grupo que esté identificando qué herramientas ya existen a nuestra disposición para cambiar nuestro enfoque a un enfoque preventivo, a un enfoque de planificación. Lo digo, por ejemplo, porque hoy por hoy tenemos, lo vimos en el reportaje, tenemos esta entidad, esta DRIS, y más importante, tenemos esta herramienta legal, la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, que debería de proporcionarnos alguna facilidad para poder hacer estas planificaciones. Pero ahí está el detalle. Identifiquemos cómo podemos usar las herramientas existentes
qué herramientas necesitamos adicionales. Pero, por ejemplo, la herramienta existente no la usemos para atender más emergencias y más rápido. Utilicémoslas para hacer una planificación efectiva y que pueda ser duradera. Y que realmente se pueda dar seguimiento, ¿no? Recuerdo justamente que el sector privado hizo la entrega al gobierno de una plataforma tecnológica, ya que lo mencionaba, llamada HDM4, que justamente funciona para poder analizar la red vial. Luego de ser entregada, pues ya no se dio seguimiento. Yo creo que es importante también esta voluntad, ¿no?, de parte de todos los sectores involucrados para que realmente podamos encontrar soluciones. Me quedo con el mensaje que nos compartía, ingeniero, más que una necesidad de solución, lograr que se convierta en un sistema de desarrollo. Soy Rocío Lazo y ha llegado el momento de despedirnos, pero recuerde que los esperamos todos los lunes después del Noticiero Estelar, porque un país que se conecta, crece. Muy buenas noches. Guatemala no se detiene.